El pasado 16 de septiembre falleció Mahsa Amini, una iraní de 22 años. Amini fue arrestada el miércoles 14 en Teherán por la policía moral. La infracción fue mostrar demasiado pelo bajo el velo y llevar unos pantalones ajustados. Fue trasladada a un centro policial para ser sometida a un proceso de reeducación. Allí sufrió una lesión cerebral y fue ingresada en un hospital donde murió 2 días después. La muerte de Mahsa ha generado protestas, principalmente en la región kurda de Irán, lugar de origen de Amini, y en Teherán, la capital. Desde entonces, mujeres iraníes que se han cortado el pelo y han quemado sus hijab para protestar han publicado sus protestas en las redes sociales. ¿Qué factores pueden ayudarnos a explicar estos hechos? Geográficamente, Irán es un país enorme, 80 millones de personas en el 18º territorio más grande del mundo. Es una potencia energética. Posee la cuarta mayor reserva de petróleo y la primera de gas. Además, dada su posición geográfica, domina la puerta de acceso al Golfo Pérsico, lugar de entrada y salida de los grandes petroleros que alimentan las necesidades energéticas de gran parte de los estados del mundo. Por tanto, las reacciones internacionales a las decisiones de Irán suelen ser moderadas, pues Irán cuenta con la posibilidad de cerrar la puerta. En segundo lugar, hay que evitar una confusión frecuente. Irán es un país musulmán, pero no árabe. Sus habitantes hablan persa, farsi, por lo que en Irán se vive un cierto distanciamiento étnico respecto a los países árabes de su región. Este distanciamiento étnico tiene que ser completado con la división musulmana entre sunitas y chiitas. Desde la muerte de Mahoma, el Islam se dividió en 2 grupos. Irán lidera la corriente chiita y se opone a Arabia Saudí, que lidera a los sunitas. Este enfrentamiento se refleja en las relaciones internacionales. Por un lado, Irán es cercano a Rusia y China, y Arabia Saudí a Estados Unidos y a los aliados de la OTAN. Así, las acciones occidentales que puedan emprenderse contra Irán siempre tienen su contrapeso en las protestas de Rusia y China. En este contexto de tensión internacional hay que situar la negociación del acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos, que es uno de los principales retos de Biden. Y es esta negociación la que también ayuda a explicar las tibias reacciones occidentales contra la represión de la mujer en Irán. El contexto internacional no basta para explicar la muerte de Amini y la reacción social. Otro elemento es la estructura política de Irán. A primera vista, Irán parece un estado democrático. El presidente del gobierno, poder ejecutivo, y los miembros del parlamento, poder legislativo, son elegidos democráticamente por sufragio universal. Sin embargo, un análisis más cercano muestra el carácter autoritario del régimen. Los candidatos a la presidencia y al parlamento deben recibir el visto bueno previo de un consejo de guardianes. Este decide quién puede ser elegido y quién no. Es decir, la ciudadanía solo puede votar a candidatos a los que la propia estructura política ha dado el visto bueno. Sigamos con el análisis. 6 miembros del Consejo de Guardianes son elegidos por el líder supremo o ayatolá de Irán, y los otros 6 son elegidos por el jefe del Poder Judicial que, a su vez, ha sido elegido por el líder supremo. ¿Y quién elige al líder supremo? El cargo vitalicio del líder supremo, que es el jefe del Estado, es elegido por una asamblea de expertos, cuyos candidatos también deben recibir el visto bueno del Consejo de Guardianes. El resultado es un régimen circular, cerrado y dominado por el líder supremo, que elige al Consejo de Guardianes, el organismo que determina a los aptos para formar parte de las instituciones del régimen. A esta estructura antidemocrática hay que añadir que la legislación iraní está sometida a la Sharia, la ley islámica. Esta norma regula todos los aspectos públicos y privados de la vida, como el modo de vestirse. Se considera que su seguimiento conduce a la salvación. Así pues, y esta es la consecuencia más importante, una ley será justa, legítima, solo si respeta los principios islámicos. Por tanto, Irán es un estado regulado por principios religiosos y por una autoridad no democrática, con un poder casi absoluto. Esta estructura domina Irán desde la Revolución Islámica de 1979, que acabó con la anterior monarquía y con la aprobación por referéndum de una república islámica regida por una constitución teocrática. Así, Irán pasó de un régimen autoritario monárquico a otro teocrático.
Un último apunte. Mahsa Amini era de origen kurdo. Los kurdos son una etnia repartida entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Carecen de estado propio. El gobierno iraní reprime con especial violencia cualquier movimiento kurdo contra el régimen. Esta circunstancia explica que, en las regiones iraníes de mayoría kurda, la muerte de Amini haya tenido un significado especial. Los kurdos se sienten doblemente reprimidos, por vivir en un estado autoritario y por ser una minoría que vive en un estado que no siente como suyo. ¿Cómo podemos contribuir a la lucha de las mujeres iraníes contra la represión que sufren?